Señor, te doy gracias, Dios mío, por lo que llevamos de reunión, Señor. Gracias por poder sentir tu presencia, Dios mío. Gracias porque podemos ver que tú caminas a nuestro lado, Señor, Amén, y que no nos Señor. dejas, Dios mío. Yo quiero que tú sigas hablando a mi corazón, Señor, que sigas transformando mi vida. Y te pido por Carlos, Dios mío, que seas tú el que hables a través de él, Dios mío. Que tú ahondes en cada corazón en lo que necesitamos, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que traiga esa sanidad, ese convencimiento, lo que tú quieras hacer en cada vida, Dios mío. Gracias por usar a Carlos, por ponerle a mi lado, Dios mío. Gracias, Señor, por esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿sabes? Esta semana bueno, mejor dicho, llevo varias semanas pensando en compartir algo que me sucedió hace años, una experiencia con el Señor. Y venía pensando en esto, como te digo, desde hace semanas. Conversaciones con algunos de vosotros, incluso con algunos que no están hoy, me han hecho pensar que era el momento de compartir esto. Y la predicación de Junior de la semana pasada me terminó de confirmar. ¿Sabes? Más que una predicación como tal, es un testimonio de algo que transformó mi vida. Y pensaba, según estaba viniendo, ¿cuántos de nosotros no tenemos una relación con Dios íntima, una relación con Dios cercana, una relación con Dios plena, real? Porque no entendemos cómo es Dios. Y déjame explicarte esto. Muchas veces tenemos una idea preconcebida de Dios. Tenemos una idea de un Dios castigador, de un Dios justiciero, de un Dios que a la mínima se quita el cinturón y se lía cintazos con nosotros. Muchos tenemos la idea de Dios, de un Dios lejano, apenas un trozo de madera clavado en una cruz allí en lo alto de nuestras iglesias. Y esto nos hace ver a Dios de lejos. Sí hay amor en nuestro corazón hacia Él, sí sentimos su amor, pero no vivimos una vida íntima. Incluso muchos de nosotros no vivimos una vida íntima porque sabemos que no somos perfectos. Escucha bien esto, ¿eh? Muchos de nosotros no vivimos una vida plena, una vida significativa. Jesús, en el Evangelio de Juan, quedó reflejado en el capítulo 10, versículo 10, le dijo a los discípulos: yo he venido para que tengan una vida, ¿qué? Plena y abundante. Para que tengan una vida plena y abundante. Esto significa una vida significativa, una vida con propósito, ¿verdad? Y muchos de nosotros vivimos, y permíteme hablar con estas expresiones, vivimos arrastrándonos en la fe. Voy a explicarte esto. Uno de los motivos que le llevó a Lutero a tener una búsqueda más intensa de Dios, hasta el punto que en su época de monje, él dormía, en las biografías dicen que llegó hasta a dormir 3 días seguidos en la nieve, en Alemania, en pleno invierno. Hoy hace frío aquí, ¿no? ¿Sí? Imagínate una nevada de no sé de cuántos, una burrada, en Centro Europa. Y este hombre había muchas veces que salía a dormir en la noche para matar su cuerpo, por decir así, en una búsqueda incesante de Dios. Su concepto era distinto, ¿verdad? Jesús había muerto en la cruz del Calvario, Jesús había muerto para que nosotros fuéramos libres y él estaba buscando la libertad, incluso la perfección de su fe, la perfección de sus... Sí, de su forma de entender la fe en sus propios sacrificios. Y muchos vivimos así. Muchos sabemos que fallamos, muchos sabemos que pecamos, muchos sabemos que no somos perfectos, muchos sabemos que nos falta mucho para llegar a ser como el Señor quiere que seamos, o sea, a la altura de Jesucristo. Él es nuestro modelo.
y vivimos arrastrando nuestra fe, ¿vale? El motivo de que Lutero hiciera todas estas cosas y él nunca estuviera contento, él nunca estuviera en el nivel que necesitaba sentirse aprobado, digamos, es porque él tuvo un padre que nunca le dijo, eso está bien hecho, hijo. En sus biografías está escrito. Su papá siempre le dijo, puedes dar más. Su papá nunca le dijo, qué bien. Su papá nunca le dijo, adelante, lo vas a conseguir. Y él siempre tuvo una necesidad de perfección y más, al punto que llegaba a hacer todas estas cosas por tratar de encontrar el perdón de Dios. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Esto trastocó su forma de entender el Evangelio y esto hizo que se abriera un mundo delante de él a la verdad. Pero fíjate, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué? De toda consolación. Te lo voy a volver a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre ¿de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. Tú y yo arrastrándonos, tú y yo sufriendo porque no llegamos, porque no aprobamos, porque no damos, y Dios mirándote y diciéndote, hey, nuevas son mis misericordias cada mañana, y sobre todo, déjame consolarte, déjame consolarte. Esto no es un mensaje para que salgamos por aquí diciendo como Dios es un Dios de misericordias, y Dios es un Dios de toda consolación, pequemos, bebamos y comamos, porque mañana moriremos. No este es el mensaje. Pero sí quiero que podamos experimentar a Dios en lo más profundo de nuestro corazón, como este Dios de misericordias y este Dios de toda consolación. Y para esto necesitamos tener un encuentro, o varios encuentros, o muchos encuentros, o todos los días un encuentro, o todos los días muchos encuentros con Dios. Es necesario que nuestra fe no solamente sea una fe basada en conocimiento. Es necesario que nuestra fe no solamente sea una fe basada en rituales, en liturgias, sino una fe basada en experiencias con el Señor. Y déjame decirte, este tampoco es un mensaje para decir, bueno, la palabra no es tan importante porque eso es conocimiento, y entonces tengo que tener sensaciones sobrenaturales. No te estoy diciendo tampoco esto. La palabra de Dios es lo único que permanecerá para siempre. La tierra pasará, los cielos pasarán, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y nos dice en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es ese verbo? Jesús. Si continúas leyendo, dice Él, el que era la luz del mundo, ese verbo, la palabra, que era la luz del mundo, vino a este mundo, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, a estos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, no estamos hablando en contra de la palabra, no estamos hablando en contra de fluyamos, hermano, be water, my friend, No es esto, no. Estamos hablando de basarnos en la palabra, pero de tener encuentros con el Señor. ¿Sabes? Para mí hay dos encuentros en la Biblia que son que marcan vidas, transformaron la vida de las personas de las que vamos a hablar ahora. Uno de ellos es Jacob. Jacob, ¿qué me dices? Eso es. Pero era caminó con Dios. ¿Padre? Sí, ¿pero qué era? Era un mentiroso, era un ladrón, era un chorizo, era un maluco. ¿Maluco se dice? Sí. Era un maluco, era un sinvergüenza. Era muy vivo para los tratos, muy vivo para los tratos. Era tratante de era cristalero, era un sinvergüenza. Era un sinvergüenza. Pero algo sucedió en la vida de este hombre que lo cambia.
Y sabes, la historia que vamos a leer está en Génesis capítulo 28, pero te voy a contar un poco lo que venía sucediendo. Todos ya habéis dicho, no, era un mentiroso, era un ladrón, engañó a su hermano, engañó a su padre, el hombre que estaba ya ciego y ni veía, y bueno, ¿no? Tienes la historia en Génesis. Este Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú, y Esaú era el primogénito. Esaú era el que debía de recibir la bendición del padre y, digamos, recibir todo lo que el padre tenía, digamos, ¿no? En aquel tiempo, el ser el primogénito, pues te daba esos privilegios, ¿no? El asunto es que Jacob engaña a su hermano y se queda con la primogenitura. Y todos sabemos, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Por qué le cambió todas las cosas? La Biblia exactamente dice un guiso rojo, que en nuestros días diríamos un plato de lentejas. Dice un guiso rojo, ¿no? Dice que Esaú vino del campo y vio que su hermano estaba allí cocinando y le dijo, wow, madre mía, ¿cómo huele esto? Mira, yo sería capaz de vender mi primogenitura por esto. Y Jacob, rápido, se le encendió la linterna y dijo, ok, es mi momento, es mi momento. Y le dijo, ok, come, toma, come. Después de eso, la mamá y Jacob se encargaron de engañar al padre y de que le diera la bendición. Bueno, al punto, para ir centrándonos, Jacob tiene que salir huyendo, porque Esaú quiere ajusticiarlo, quiere vengarse, quiere matarlo, ¿no? Y en esta huida, en la que Jacob, te puedes imaginar cómo se sentía, quizás pensando, se la jugué a mi familia, quizás pensando, les he fallado. Llega a un monte. Dice que ese lugar era llamado Luz. Y en este monte dice que él se encuentra cansado y decide echarse a dormir, decide echarse a descansar. Acomoda unas piedras, yo no sé cómo se pueden acomodar unas piedras para ponerlas de almohada, todavía estoy ahí pensando cómo acomodar. Yo me voy de viaje y me llevo mi almohada, ¿sabes? Porque no, por mi cuello, es bueno, vale. Y Jacob tiene un sueño. ¿Os acordáis del sueño? Dice que ve una escalera apoyada en el suelo, en la tierra, y apoyada, que llegaba hasta el cielo, y dice que veía cómo los ángeles de Dios subían y bajaban, como diciendo, hay una conexión entre el reino de los cielos y el lugar donde tú estás, Jacob. Y no solamente eso, dice, versículos, estamos en el capítulo 28, versículos del 13 al 15, dice, también veía al Señor en este sueño. Y dice, estaba de pie junto a él, y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de tu padre Isaac, y a ti y a todos tus descendientes os daré la tierra donde estás acostado. Por eso decía Yolanda que era padre de naciones, padre de muchos, ¿verdad? Por esta promesa que Dios le había hecho. Dice, ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Y dice, yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, no te abandonaré sin cumplir todo lo que te he prometido. Jacob huyendo de su familia, yo creo que incluso huyendo de él mismo, porque hay un pasaje en el que la Biblia nos enseña que estuvo luchando contra el ángel de Dios, ¿recuerdas? Llegó un momento que estuvo luchando contra Dios. ¿Y cómo poder luchar contra Dios y salir vencedor? Es un ilógico, ¿no? ¿Tú te imaginas estar luchando contra Dios y que tú salgas vencedor? Es estúpido, es tonto, ¿no? Y así nos encontramos. Muchas veces nos encontramos luchando contra Dios, queriendo hacer nuestros propios propósitos. Y el Señor lucha con nosotros. Pero lucha única y exclusivamente un poquitito más que nuestras fuerzas para salir vencedor sin herirnos demasiado, pero hiriéndonos lo justo. ¿Y sabes dónde nos toca siempre? En nuestro corazón.
Cuando la Biblia habla de que tenemos que tener un corazón circuncidado, es un corazón marcado, es un corazón tocado, es un corazón, permíteme decir, entre comillas, ¿vale? Es una forma muy poética de hablar, un corazón herido, pero herido por el Señor. No sé si me explico, espero que sí. Cuando luchamos con el Señor, siempre salimos perdedores. Y eso es lo bueno. Y eso es lo bueno. Pero hay algo tremendo en todo esto. En el versículo 16, en el versículo siguiente, que es lo que a mí me llama siempre la atención, dice que cuando Jacob despierta de este sueño, imagínate, ¿no? Tener todo este encuentro con el reino de los cielos de esta manera tan tremenda, dice que Jacob despierta del sueño y dice, oh, en verdad, el Señor estaba en este lugar, pero yo no lo sabía. No sé lo que te parece a ti, pero a mí me parece impresionante. El Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces huimos? ¿Cuántas veces pensamos que Dios está tan lejos, y Dios está a tu lado? Y Dios está a tu lado. No tengas ninguna duda. A veces nos autoflagelamos. ¿Entendemos esto? Flagelarse, machacarnos a nosotros mismos, Soy un desastre, no valgo para nada, no sirvo para nada. ¿Quién me va a amar? ¿Me dejaron? ¿Me abandonaron? ¿Nadie me quiere? ¿Quién soy en la vida? Y Dios a tu lado, escuchando cada palabra, secando cada lágrima de tu cara. No dudes. No lo dudes. Porque llegará un momento en el que dirás, Dios ha estado siempre a mi lado y yo no lo sabía. No lo dudes. Hay otro pasaje en el momento de la transfiguración. Jesús toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y les dice, chicos, vámonos al monte, vamos a orar. Estamos hablando en Lucas 9, versículo 28 en adelante. Y dice que mientras oraba, cambió el aspecto del rostro de Jesús. Sus ropas se volvieron blancas y brillantes. Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante. Si ya me parece impresionante el sueño en el que Jacob tiene este encuentro con el Señor, tan real que cuando despierta no dice, creo que soñé que me encontré con Dios. No, dice, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. De hecho, el nombre del monte hasta ese momento era Luz y fue cambiado a Betel. Casa de oración, puerta del cielo. Si me parece interesante, impresionante, atractivo y poderoso ese sueño, imagínate estar en el monte al lado de Jesús y de repente su rostro se vuelve brillante, su rostro cambia, sus ropajes cambian completamente, dice que se convirtieron en ropajes blancos y completamente brillantes, se estaba revelando la gloria de Dios, en él. Y dice que en ese momento aparecieron 2 hombres conversando con él, Moisés y Elías. Estaban rodeados, dice, de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, de la marcha de Jesús, que iba a tener lugar en Jerusalén, su sacrificio, la crucifixión. Dice, aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. ¿Cómo dormirse con esto, no? ¿Cómo dormirse con esto? Yo recuerdo cuando Eva y yo éramos novios, sacaron una película, Silencio de los Corderos, el doctor Aníbal Lecter, ¿os acordáis? Un peliculón. La pusieron y yo le decía, venga, vamos al cine, vamos a ver la peli. Y Eva, no quiere ver la peli. Bueno, quitaron la película. Volvieron a ponerla después de unos meses, porque fue un taquillazo, fue una bomba, ¿no? Volvieron a ponerla después de unos meses y yo, venga, vamos al cine, vamos a verla. No, que no quiero y tal.
La pusieron, recuerdo, la repusieron como 3 o 4 veces. La semana antes de que quitasen la película, consigo convencerla y marcharnos juntos a ver la película. Nos sentamos en el cine, empieza la peli, sale el Aníbal Lecter, sale la abogada, sale tal, no sé qué, no sé cuál, y de repente, cuando la película estaba en su momento más álgido, que la música está ahí, oigo, venga, despierta, que ha terminado la película, vámonos para casa. Me había quedado dormido. Y nunca me lo perdonó. Nunca me lo perdonó. ¿Cómo dormirse ante esta situación? Jesús transformado y viendo la gloria de Dios allí. Y dice la Biblia, aunque tenían mucho sueño, permanecieron despiertos. Estarían con los ojos así. ¿O no? Estarían incluso con cierto temor de lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que pasa es que esto es lo típico. Estaba Lucas escribiendo para que Teófilo se enterase de las cosas que habían pasado y dijo, voy a poner, estaban flipando Pedro, Santiago, y le dijeron, hombre, Lucas, no puedes poner eso. Pues entonces pon, permanecieron despiertos, ¿vale? Pero debió de ser impresionante este momento. Sigo leyendo y dice, aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño y estaban flipando, cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo, ey, Jesús, quedémonos aquí. ¿Para qué irnos? Con lo bien que estamos aquí. Dice, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Continúa y dice que en ese momento, mientras hablaba, una nube los envolvió en la sombra y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, este es mi elegido. Escuchadle. Después que cayó la voz, vieron que Jesús estaba solo. Ellos guardaron esto en secreto y por entonces nunca le contaron a nadie lo que habían visto. Aquel momento fue tremendo. Aquel momento fue todo un... No quiero utilizar la palabra que se viene a mi mente, pero aquello fue todo un elenco, un despliegue de la gloria de Dios, ¿no? Estaban Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de lo que iba a suceder. Piensa por un momento en el que días antes Jesús a sus discípulos les había estado hablando de lo que iba a suceder, que él iba a morir, que iba a entregar su vida, ¿no? Entonces para los discípulos tuvo que ser, nos abandonas, Jesús, nos dejas, vamos a estar solos. Todavía no habían escuchado, es necesario que yo me marche de la boca de Jesús para que el Espíritu Santo venga. Entonces yo creo que ellos estarían unos días incómodos diciendo, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué pasará? Pero es tremendo cómo Dios prepara todas las cosas. Porque para los discípulos de Jesús, como judíos, había 2 cosas que eran su base doctrinal, su base de fe, su base de vida, su base de relación con Dios. Uno era la ley y otro era los profetas. ¿Quién se apareció allí? Moisés, aquel que recibió la ley. ¿Y quién más? Elías, uno de los profetas principales. Aquel que habló una y otra vez acerca de la venida de Jesucristo. El Señor estaba preparando todas las cosas, ¿verdad? Pero hay algo más, y es cuando Pedro, estando allí en el monte, se quedó impresionado con todo lo que vio. Esto transformó su vida. Fueron más que palabras, fueron más que enseñanzas. Fueron más que un buen hombre, y permíteme hablar así, fueron más que un buen hombre que les hablaba del amor, que les hablaba de caminar correctamente, de pensar en los demás antes que en ti mismo. Aquello fue más que una filosofía. Y lo puedes leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, hablando Pedro, ¿no? En esta carta escribiendo, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, hablando o transmitiendo fábulas artificiosas, algo que nos hemos inventado, simplemente algo que se nos ocurrió y que son así como ciencia ficción, ¿no? Dice, sino
como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Entendemos esto o lo traducimos? Mira, no os estamos contando vagas tonterías. Os estamos contando aquello que vimos con nuestros propios ojos. Vimos su majestad. Vimos su gloria. Y continúa. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 2 veces. 2 veces sucedió esto en la vida de Jesús, ¿cierto? La primera cuando se bautiza. Cuando Juan el Bautista le bautiza, dice que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ¿vale? Y se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y otra vez en el monte de la transfiguración. Continuamos. Y dice Pablo, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros, que estamos compartiendo el Evangelio y las verdades del Señor, estábamos con Jesús en el Monte Santo, en el momento exacto de la transfiguración y en el momento que se oyó una voz decir, tú eres mi Hijo amado. Transformó la vida de Pedro. La vida de Jacob fue transformada. Y es tremendo. Este Pedro al que todos conocemos, un hombre rudo, un hombre fuerte, un hombre que recibió, imagínate recibir esto, recibir de la boca de Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Te acuerdas de este pasaje? Pedro está diciendo, mira Jesús, antes de que vengan, antes de que te cojan, antes de que te apresen y antes de que tengas que morir, huyamos, huyamos. Y Jesús, sabiendo a lo que había venido, le dice, apártate de mí, Satanás. No estaba llamando Satanás a Pedro, estaba diciendo esas palabras, eran palabras mentirosas, y que Jesús dijo, no quiero escuchar esto, porque van en contra del propósito de Dios. Pero imagínate tener que escuchar eso de Jesús. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tú recibieras eso? ¡Uy! Que tiene que ser tremendo, ¿no? Este Pedro, teniendo encuentros con el Señor, fue el que después escuchó, Pedro, encárgate de mi iglesia. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, pastorea las ovejas en Jerusalén. Es tremendo. Y sabes, todos necesitamos momentos así. Todos necesitamos momentos así. Yo recuerdo hace unos años, en un viaje a Suiza, yo tenía bastantes luchas con el Señor en aquel tiempo. Realmente eran luchas conmigo mismo, como decíamos antes, ¿no? Y estaba luchando con muchas cosas. Con el propósito de Dios, conmigo mismo, con mi carácter, con mi alrededor. Y te voy a decir más, con mi pecado. Aquella reunión, aquella conferencia duró 3 días y Dios vino hablándome por medio de los predicadores, por medio de algunos hermanos, y Dios fue preparando el terreno. Sábado en la noche hay un momento de alabanza y un momento en el que celebrábamos la Santa Cena, el partimiento del pan, ¿no? La Cena del Señor. Y yo recuerdo que para mí aquel momento fue, siempre digo, ¿no? Cuando tenemos el partimiento del pan es como un momento en el que uno tiene que pararse y ver si tú puedes dar el paso y tomar del partimiento, ¿no? Uno tiene que meditar en sí mismo. Uno tiene que ponerse delante del Señor y decir, Señor, no voy a presentarme, no voy a tomar del pan, no voy a tomar del vino en estas condiciones. Si hay pecado en tu vida, si hay falta de perdón, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Pues aquel momento para mí fue así. Yo sabía que no podía presentarme delante de Dios con todo lo que había en mi interior, con todas mis luchas. Y recuerdo que durante el tiempo de alabanza y un poquito antes del partimiento del pan, me postré en el suelo, me arrodillé y empecé a pedirle al Señor, empecé a pedir al Espíritu Santo, háblame.
háblame porque yo tengo que solucionar todo lo que está sucediendo en mí. En aquel momento el Señor empezó a hablarme cosas, empezó a mostrarme situaciones por las cuales yo tenía que pedir perdón, personas a las que yo tenía que perdonar, actitudes en mi vida que no eran las correctas, caminos que había tomado que no eran los correctos, incluso, repito, por segunda vez, pecado que tenía que abandonar. Empecé a pedir perdón al Señor, empecé a proponer en mi corazón cuando volviera a España pedir perdón a aquellas personas a las que había herido y yo sabía que había herido. Y cuando todo esto se iba desenmarañando, cuando todo este ovillo de lana, un ovillo de lana, ¿no? Que tiene muchas puntas y hay que ir desmarañando, de pronto tuve una visión. Y yo vi, postrado allí en el suelo, con mis ojos cerrados, vi la cara de mi padre. Pude ver la cara de mi padre. Y yo me quedé sorprendido y yo dije, wow. En aquel momento Dios empezó a ministrar mi corazón. Y en aquel momento pude darme cuenta que cuando no éramos creyentes, mi padre y yo no tuvimos una relación normal, correcta. Tengo que decir que toda la culpa era mía, no estoy diciendo que fuese su culpa. Yo era un muchacho rebelde, usaba cosas que nunca tenía que haber usado, tomé cosas que nunca tenía que haber tomado. Entonces había mucha rebeldía en mi corazón. Y nunca tuvimos una relación correcta. Cuando yo estoy en el suelo y veo el rostro de mi padre, el recuerdo perfectamente, siento, experimento la necesidad de sanar esta parte de mi corazón. Dios utilizó a mi padre terrenal para decirme, así de claro, que Él, como Padre Celestial, quería tener una relación más íntima y personal conmigo. Pero yo venía luchando con tantas cosas que solamente se me ocurrió pedirle al Señor una cosa. En aquel momento, arrodillado en el suelo, llorando, le digo al Señor, yo necesito escuchar, tú eres mi hijo amado. En ningún momento estaba pensando en tener mi minuto de gloria. En ningún momento quería sentirme como Jesús siendo transfigurado. En ningún momento le pedí al Señor que se abran los cielos y que descienda el Espíritu Santo en forma corporal de paloma sobre mí y que todo el mundo vea. No. Te estoy hablando desde la más íntima necesidad de una persona que tenía que ser sanada. En aquel momento le digo al Señor, yo necesito escuchar, tú eres mi hijo amado. Recuerdo, vinieron algunos hermanos que venían con nosotros a la conferencia y, venga, vamos, levántate, tío, vamos a tomar del pacto, tal. Y yo recuerdo que le dije a uno, yo no me voy a levantar de aquí. Yo no me voy a levantar de aquí. Yo no puedo levantarme igual que me he arrodillado. No puedo. Y me dijo, pues aquí me quedo. Y le dije, pues sitio tienes, siéntate. Se arrodilló conmigo. Y de pronto vino una chica, se llama Joana, algunos la conocéis. Esta chica es una chica suiza, que debido a nuestro maravilloso manejo de los idiomas, pues necesitábamos una traductora. Esta chica habla perfectamente 4 idiomas y chapurrea otros 3. Habla árabe, alemán, español, inglés, francés, no sé cuántas cosas más. Y vas a decir, ¿por qué me cuentas los idiomas que habla, no? Porque hay un detalle para mí maravilloso. En aquel momento, en el suelo, diciéndole al Señor, necesito escuchar tu voz, aparece por allí Hans Peter, uno de los pastores de Biker Church, de la conferencia donde estábamos. Recuerdo que se acercó y me preguntó, ¿qué te pasa? Y Joana traducía. Y yo le dije, necesito escuchar la voz de Dios. Y recuerdo que él dijo, ¿por algo en concreto? Y yo le dije, sí. Y él dijo, dime y oro por ti, por esa situación.
Y yo le dije, no puedo decirlo, porque era algo íntimo entre Dios y yo. No puedo decirlo, es algo íntimo entre Dios y yo. En aquel momento aquel hombre puso su mano en mi corazón, estábamos arrodillados, esperó unos segundos, seguramente estaba orando en silencio, y dijo unas palabras en alemán. Unas palabras en alemán que fueron recibidas por esta chica, por Joana, la cual, repito, sabe 7 idiomas, y podía haber traducido esas palabras quizás de varias maneras, ¿no? Al conocer 7 idiomas, la frase puede dar la vuelta, el sujeto ponerle después, el verbo en el medio, depende del idioma, depende cómo. Pero recuerdo perfectamente, como con la mano de Hans Peter en mi corazón, y escuchar las palabras de Joana traduciéndole. Y estas fueron las palabras. Dios te dice, tú eres mi hijo amado. Rompió mi corazón. Rompió mi corazón por completo. Yo allí de rodillas luchando con el Señor, tratando de pedir perdón por mis pecados, pensando que quizás a Dios, que Dios no me estaba escuchando porque era un pecador, luchando conmigo mismo, con mi carácter, y pensando que Dios estaba tan lejos de mí, por lo que yo estaba haciendo en aquel tiempo, por mi comportamiento, por mis pensamientos, por mi falta de fe, por mi falta de compromiso, por mi falta de amor por los demás, por mi falta de amor incluso conmigo mismo. Y Dios, aunque yo no lo sabía, estaba allí. Como con Jacob. Dios estaba allí. Había estado en el momento que entré en aquella iglesia. Había estado en el momento que nos fueron a buscar en coche al aeropuerto. Había estado en el momento que cogimos el avión en Madrid. Había estado en el momento que habíamos comprado los billetes para ir a esa conferencia. Había estado incluso en los momentos en los que yo estaba desobedeciendo. Seguro mirando para otro lado. Seguro mirando para otro lado. Pero había estado allí. Esas palabras nunca se me han olvidado. Nunca se me han olvidado. Tú eres mi hijo amado. Aquel momento cambió mi vida. Cambió mi vida como hijo de Dios. Cambió mi vida como padre, como hijo de mis padres, como esposo, como creyente, como pastor, como todo lo que te puedas imaginar. Tener la plena certeza y la plena seguridad de que Dios estaba escuchando mi necesidad, de que Dios estaba escuchando cada detalle, de que Dios estaba sanando cada herida de mi corazón. Aquel perdón volvió a animar, a avivar mi amor por el Señor. Aquella verdad afirmó mi vida. Aquel susurro de parte de Dios me recordó quién era, un hijo de Dios, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier desastre que yo fuera capaz de preparar. ¿Sabes? Pensaba esta semana en cuánta gente necesita sentir este perdón. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando nuestra fe por el camino correcto? Sí, pero arrastrándonos, porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Cuando Dios está deseoso de decirte, eres mi hijo amado.
eres mi hija amada. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una relación correcta con nuestros padres? Especialmente quizás con nuestro padre. En mi caso, por mi rebeldía. Pero ¿cuántos no han tenido un papá que les haya dicho como a Lutero, bien hecho? ¿Cuántos no están cerca de Dios, aunque saben que le necesitan, aunque saben que Dios es el único que puede salvar y perdonar, pero que no estamos disfrutando esa cercanía tan íntima del Señor, porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos lejos de casa, porque nos sentimos agotados, cansados, rechazados, no amados? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y el Señor, esperando a que estemos dispuestos a escuchar su voz, porque sabes, cuando yo escuché aquellas palabras, no es porque aquel hombre fuera el enviado del Señor para dar aquel mensaje. No es porque aquella chica fuera amada por el Señor para poder traducir aquel mensaje. No es porque Suiza fuera un país maravilloso y ungido del Señor. Mira, mi mujer dice que sí. Es porque en aquel momento fue cuando yo estuve dispuesto a rendirme y a decirle, Señor, necesito escucharte. Necesito escucharte. Damaris, por favor. No sé cómo te encuentras. No sé qué ha pasado por tu cabeza o por tu corazón mientras estabas escuchando este pequeño testimonio de lo que Dios puede hacer. Pero sí sé que todos estamos necesitados de tener encuentros con el Señor. Te voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Venimos orando al Señor durante todo este tiempo y diciéndole, Señor, toca vidas. Señor, toca vidas. Te voy a pedir que le digas al Señor, háblame, Dios. Háblame, Dios. Venimos orando para que este domingo, hoy, sea un día en el que nos podamos encontrar cara a cara con el Señor. Incluso hay aquí personas por las que hemos estado orando que no siempre vienen. Y que de alguna manera en mi corazón estaba la certeza de que este mensaje también era para ellos. Oh, Santo Dios. Espíritu Santo, toma el control. Acércate a cada uno de nosotros, Señor. Revélate. Habla a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, de cuánto amor tienes por cada uno de nosotros. El deseo que tienes de sanar. El deseo que tienes de encontrarte con cada uno, Señor. Sé tú el que ministres en esta mañana, Padre. Nos rendimos a ti, Señor. Oh, Santo Espíritu de Dios. Deja que el Señor ministre tu corazón. No tengas ningún temor. Deja que el Señor te hable. Deja que Dios te toque. Deja que sea Él quien te hable a lo profundo de tu corazón, de ese amor de Padre que Él tiene por ti. Oh,
santo, santo, santo.